tal amigos? Cordiales saludos para todos ustedes. Es un placer desde Santa Cruz mandarles un abrazo a todo el territorio nacional. Estamos iniciando Dossier. Ya saben, dos temas como siempre, como todas las noches, uno nacional y otro internacional. En lo que refiere a nuestro país vamos a hablar de lo que es la contaminación por mercurio. Un tema que preocupa hace mucho tiempo atrás y que ya diferentes instancias sociales se están movilizando precisamente para ver de que las autoridades puedan realizar algún control en lo que se refiere a la venta de mercurio. ¿Qué tan legal precisamente es la venta de mercurio en Bolivia? ¿Y quién se encarga? ¿Quién se encarga de controlar en la zona de Buenos Aires, por ejemplo en la ciudad de La Paz, donde se comercializa mercurio y los controles prácticamente son nulos? Nos encontramos en la calle Tarapacá, a muy pocos pasos de la avenida Buenos Aires y a una cuadra de la Plaza Garita de Lima. En este lugar se comercializa mercurio, donde los controles son mínimos. El mercurio se consigue en esta zona populosa, que queda en el oeste de La Paz, caracterizada por la congestión vehicular, los gritos de los comerciantes y las casas de ladrillo y de colores pastel. Subiendo por unas gradas angostas se abre la calle Tarapacá, donde el silencio contrasta con el bullicio del resto del lugar. Allí, decenas de joyerías muy bien resguardadas por cámaras de seguridad ofrecen el mercurio en pequeñas botellas de 1 kilo. En la entrada de las joyerías se ven pequeños hornos, tubos de oxígeno, chimeneas que dan a la calle. En esos hornos fundimos mercurio, sale vapor de esas chimeneas de por allá, sale vapor. Así nomás trabajamos. Eso nomás le podría decir, señorita. No sé qué más podría decirle. El mercurio se lo llevan los mineros que sacan oro en el norte de La Paz. El kilo puede costar unos 2.000 bolivianos. Ha subido mucho, es que hay más control. ¿Por qué es tan preciado el mercurio? Según el investigador Alfredo Saconeta, el uso de este metal disminuye los costos para las cooperativas mineras que se dedican a la explotación del oro. Ellos ven la mirada a sus costos cuando realizan operaciones y el mercurio les resulta factible por la facilidad de uso que se les da. Primero, el hecho de, en el costo de decir, la facilidad de acceder a él mismo, ¿no? Por la facilidad que hay de comercializarlo en el mercado nacional, pero la otra en el uso ya para la recuperación del oro. Pero, ¿qué hacemos con todo el mercurio que importamos? Es muy común el uso de mercurio para la recuperación de oro, en especial en las cooperativas mineras. El mercurio como tal entra en una fase cuando ya el material ha sido obtenido, ¿no? En base a tierra, a arenas que van dragándose de los diferentes ríos. Este ingresa en una preselección que se hace manual o mecánicamente y posteriormente para depurar, sacar las impurezas, se vierte el mercurio, ¿no? Y se lo empieza a mecer, cosa que vaya seleccionando las partes y el mercurio atrae como tal al oro, lo retiene, ¿no? Y esta posteriormente es seleccionada. Entonces pasa y se reduce las impurezas al grado que más se pueda por las fases que van depurándose y posteriormente se queda ya con un material no refinado al 100%, pero que ya tiene su... Seco, un lugar seco, cerro y listo. No, allá sé que se usa harta agua. ¿Sabías que el mercurio es uno de los metales más nocivos para la salud humana? Y Bolivia es el primer país importador de mercurio en todo el mundo, con alrededor de 200 toneladas por año. Los efectos inmediatos que se puede ver en el mercurio es la afectación al sistema nervioso, al sistema inmunitario, al aparato digestivo, a los pulmones, ¿no? Los riñones, y que muchas veces podría desencadenar en consecuencias fatales, ¿no? Pero también el daño se provoca a la fauna y a la flora. En estos últimos años, la extracción de oro generó más demanda de mercurio. Para producir 1 tonelada de oro se emplean entre 3 y 4 toneladas de este metal tóxico. El precio del mercurio estaba oscilando hasta el año pasado entre 1.500 y 2.000 bolivianos el kilo de mercurio acá en el mercado nacional, ¿no? Pero sabemos que hay mercados ilegales donde el precio sería aún mayor. Esto porque
se han interpuesto medidas, digamos, en lo que viene a ser el control en algunas regiones, ¿no? Y esto en algunos momentos dificulta la facilidad, ¿no? Pero hay que recordar que pese a esto, en Bolivia no hay una norma que prohíba el uso como tal del mercurio. Bueno, y avanzamos con este tema, con lo que es precisamente la contaminación por mercurio en nuestro país. Hemos invitado a Ruth Alipas, ella es coordinadora de la defensa de territorios indígenas. Le damos la bienvenida a Ruth, gracias por estar en Dossier, buenas noches. Muy buenas noches, don Mario, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial también a su audiencia. Bueno, esto del mercurio definitivamente preocupa mucho más a lo que es la parte de los territorios indígenas, ¿no? Son los más vulnerables y en este instante, al parecer, los más perjudicados precisamente por el uso del mercurio. Efectivamente, don Mario, nosotros el 2021 como Contiocap hemos realizado un estudio en las poblaciones, en seis naciones indígenas que habitamos en la cuenca media del río Beni, en el norte de La Paz, y que es juntamente con el departamento del Beni, ¿no? Y las dos áreas protegidas que serían el Madidi y el Pinolajas. Y a partir de este estudio que realizamos y que hemos obtenido resultados alarmantes precisamente en poblaciones como los Esejas, que serían los más afectados, además de los Mocetenes, Tacanas y Uchupiamonas, que tenemos hasta 27 partes por millón y un promedio de entre 7 a 8 partes por millón en el cuerpo humano, ¿no? Es decir, en nuestros organismos. Entonces, esta información se ha presentado a la CIDH en una audiencia temática el 14 de marzo de 2022, asimismo al relator especial de sustancias tóxicas, Marco Orellana, quien ha llevado este informe a la Asamblea de las Naciones Unidas. Entonces, a partir de poner en conocimiento público esta contaminación, se vienen haciendo otros estudios más que vienen corroborando esos estudios y donde han arrojado que hasta el 80% de las poblaciones que estamos tanto en la cuenca del río Beni como en el río Madre de Dios estamos contaminados con mercurio, con altos niveles. Entonces, sí, efectivamente los pueblos indígenas somos los más afectados, pueblos indígenas que no hacemos minería, somos los que estamos recibiendo toda esta carga o descarga de mercurio que se está haciendo en los ríos, en las partes altas del río Beni, pero también en la parte alta del río Madre de Dios, ¿no? Entonces, pero lo que quisiera agregar es que no solamente los pueblos indígenas estamos afectados, sino también la población urbana, quienes pues hasta seguramente hace poco han estado consumiendo pescado de la Amazonía, que también ha estado contaminado, pero también por el reportaje que ya ustedes han hecho, este mercurio se viene también usando en las mismas calles de la ciudad de La Paz, y entonces nos están contaminando a todos con el mercurio, ¿no? Vamos a ver a continuación qué es lo que está haciendo la gente del gobierno, qué está haciendo el gobierno precisamente para tratar de controlar lo que es la venta de mercurio en el país. El gobierno central, ¿qué políticas opta para regular la venta y comercialización legal del mercurio? La ley que va a regular la importación de mercurio. El que va a importar el mercurio va a tener obviamente la aceptación con una credencial correspondiente. Entonces el Estado ya va a conocer cuánto de mercurio está entrando a Bolivia, cuánto se va a consumir y cuánto van a haber los saldos. Obviamente, si un importador tiene la autorización, tiene la misión de declarar los saldos correspondientes periódicamente. Será cada mes, cada 3 meses. Ante estos aspectos, el ministro de Medio Ambiente se refirió al uso del mercurio, poniendo en duda los efectos de este metal. Yo soy de Potosí y 500 años de vida de Potosí han usado mercurio para la plata y para el oro. Y por los ríos de las calles de Potosí, cuando llueve sigue cociendo mercurio, sigue mercurio. Y los niños de Potosí ahí siguen juntando en botellas mercurio para vender. No sé si están enfermos. Y yo he vivido frente a la mina, prácticamente vengo de los campamentos mineros y jugaba con mercurio.
Entonces habría que validar datos de la universidad. Nosotros como ministerio, también como Ministerio de Salud, estamos haciendo también pruebas, análisis de mercurio. Seguramente vamos a convalidar en algún momento nuestros datos también con la universidad y con otros investigadores. Ante estas declaraciones, asambleístas y ejecutivos de organizaciones sociales cuestionaron las declaraciones del ministro de Medio Ambiente. Lo voy a contestar al ministro, que ha hablado, que ha dicho que ha jugado con mercurio desde niño. Yo no sé realmente si él lo dice por burla o es que realmente cree que nosotros somos objeto para que nos puedan desaparecer. Porque el único río que teníamos sin contaminar era el río Tuichi. Pero lamentablemente se ha visto ya con una contaminación. Estamos con este tema del mercurio. Vamos a realizar una pausa en Dossier. Seguimos hablando de esto con Ruth Alipas y, por supuesto, manejando mayores datos de lo que es esta preocupación precisamente por la contaminación por mercurio. Como siempre, agradecemos su gentil atención a nuestro programa a través de la red PAT a nivel nacional. Quiero recordarles que Dossier tiene su página en Facebook, Dossier PAT, y la línea WhatsApp también está habilitada, 622-46-333. Criterio, su opinión respecto al trabajo que vamos realizando y, por supuesto, también estamos abiertos a recibir sugerencias de temas que podrían ser investigados por el Departamento de Prensa y después de glosarlos también acá en el programa. Estamos hablando del mercurio. Según datos científicos realizados por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, el mercurio implica un riesgo latente para la población. La Central de Pueblos Indígenas de La Paz, en la Cumbre por el Mercurio, compartió datos científicos de las graves afectaciones que existe por la contaminación de este metal en la salud de los pueblos indígenas, generado por la minería legal e ilegal, que también afectan a los territorios indígenas y áreas protegidas. En estos pueblos nos han dado hasta 5 a 6 veces
de nivel de mercurio en persona más de lo permitido, ¿no? La referencia que nos da la OMS en el cuerpo humano permitido es de 1 parte por millón de mercurio. En el pueblo Ceja, como en el pueblo Chimán, hemos encontrado parámetros de 5.4, 5.5, aproximándose a las 6 partes por millón. Toda la cadena de mercurio implica un riesgo latente para la población. Se ha comprobado que varias comunidades se han visto afectadas en este último tiempo. Contaminación que no está haciendo nacer bien los niños, ¿no? Los bebés. Entonces, hay que nacen bebés con discapacidad. Hay mayormente se hace paralítico. Paralítico, así se queda en sillón de ruedas. Peligro, el cual se debe contrarrestar con acciones concretas y campañas efectivas de información. Soy Cielo Pacheco y en cámaras me acompaña Juan Vera y esto es Dossier. Bueno, avanzamos con este tema, estamos con Ruth Alipas. Ruth, estamos nuevamente contigo. Ustedes a través de sus investigaciones ¿han logrado recabar o confirmar hace cuánto tiempo ya se está dando esta contaminación por mercurio en estos territorios indígenas? Sí, precisamente a raíz de las declaraciones del ministro de Medio Ambiente y posterior conferencia de prensa que dio la ministra de Salud y Deportes, negando incluso que habría contaminación en los pueblos, que han estudiado en qué tiempo, qué metodología científica han utilizado y además qué institución científica ha analizado esas muestras que supuestamente ellos han tenido. Entonces, si el gobierno ha hecho este tipo de estudios, es necesario que publique toda esta información para que, así como nosotros, los pueblos indígenas o las organizaciones indígenas, venimos contribuyendo con esta información, pues el gobierno debe dar a conocer también cómo ha obtenido esos datos para negar que estaríamos contaminados. Entonces, nosotros venimos efectivamente, somos los primeros que nos estamos preocupando en esto, en generar este tipo de información y para que el gobierno pueda tomar acciones, ¿no? Entonces, nosotros venimos impulsando para que el gobierno pueda realizar un plan que no ha hecho, un plan que después de realizar una base de plan de control del mercurio, lo que ha hecho más bien es emitir la ley del oro, que más bien incentiva a una mayor actividad de minería de oro con mercurio y por tanto la importación de mercurio, ¿no? Entonces, para nosotros es extremadamente preocupante que el gobierno no esté tomando en serio esta problemática. Es más, nosotros ahora estamos en Brasilia en una reunión justamente sobre la Convención de Minamata, en la cual se está hablando a nivel del pueblo de Latinoamérica, de Latinoamérica básicamente, en preparación para la COP5 sobre el acuerdo de Minamata, ¿no? Entonces, somos las poblaciones afectadas las que estamos tomando estas acciones y pues que tenemos que seguir impulsando a que el gobierno siga tomando y que este decreto supremo que ha emitido para el control del mercurio, asimismo, pueda ser verdaderamente ejecutado y no solamente diga que es solamente para registro o para ver cuánto está ingresando o cuánto van a usar.
¿no? Lo que está preocupando a todos los pueblos indígenas y en Latinoamérica es que nos están matando con mercurio en vida. Entonces eso es una cosa que ameritaría, de hecho, empezar a prohibir la venta, la comercialización de este metal tan tóxico que nos está afectando a todos los bolivianos, pero también a todos los pueblos indígenas de Latinoamérica y la población en general, ¿no? Entonces esa es la situación, don Mario. Ruth, yo quiero consultarte. Es importante, obviamente, que la población, la gente que está viendo el programa, más allá de lo que diga el gobierno, más allá de conocer que científicamente está demostrado que el mercurio es dañino para la salud, dañino para el ser humano, ustedes ya han recabado datos si hay un buen número de personas que han sido contaminadas con esto del mercurio, principalmente en lo que son los territorios indígenas. Sí, efectivamente, y ese era el punto que se me olvidó mencionar. Justamente a raíz de lo que el ministro dijo, es que nosotros hemos indagado un poco más desde cuándo se viene estudiando este caso de contaminación con mercurio en Bolivia. Y fíjese que el primer estudio que se ha realizado sobre esta contaminación ha sido justamente en el río Beni, en el Parque Nacional Madidi y Pilón Lajas. Entonces, ya en 1997 habían rangos de hasta 19 partes por millón en personas que son de Rurrenabaque. Entonces, y además de, obviamente, las poblaciones indígenas, entonces, 1997 hay datos. También hubo un estudio, una recopilación que hubo por el mismo gobierno que se presentó en 2014, que daba cuenta ya de que habían poblaciones que estaban siendo afectadas por la contaminación con mercurio. Durante la pandemia en 2020 también se realizó un otro estudio en la población de mujeres del pueblo indígena Eseja, en mujeres de edad reproductiva, las cuales también han dado unos datos alarmantes. Y este estudio ha sido realizado, incluso ha sido acompañado por el IPEN, que es la institución que controla, que vigila el uso del mercurio a nivel internacional, y este estudio fue hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, y posteriormente el estudio que nosotros hemos hecho en 2021 como Contiocap, y último 2022 el estudio que hace la CEPILAB justamente, y todos vienen dando los resultados con variaciones, pero tal vez eso tiene que ver con que se están haciendo en diferentes momentos y tiempos, que puede estar variando también, ¿no es cierto? Entonces, con aguas más concentradas, en época seca, en época lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, pero ya hay una buena cantidad de datos que se ha venido acumulando, que se le ha estado proporcionando, y lamentablemente el hecho de que el gobierno actual está negando también un trabajo que ya hicieron como gobierno el 2014 de sistematizar toda la información que había existido anteriormente a estos estudios que venimos haciendo hasta el año pasado y que se le viene presentando al Estado. Ruth, ya para finalizar, una vez encendidas las alarmas, mucho más fuertemente en la actualidad respecto de la contaminación por mercurio, ¿ustedes han podido percibir, por ejemplo, que las actividades mineras hayan reducido, por lo menos en esta parte, en estos territorios, en lo que es Bolivia? Pero el problema es que efectivamente no hay un control efectivo, don Mario, y eso es lo que tiene que saber la población. No hay, se habla de minería legal o ilegal, pero ambos usan mercurio, y ni la legal ni la ilegal tienen control de cuánto están usando verdaderamente de mercurio. Entonces, aquí no hay, sí, efectivamente, seguramente con todo lo que se viene denunciando, ya se ha venido especulando con los precios, pero a más de eso es una cuestión, una dinámica del mercado y no una acción directa del gobierno para controlar el uso de mercurio. Entonces, ustedes pueden ver, ni en las calles de La Paz han podido de algún modo tomar alguna acción determinante, digamos, para controlar, y mucho menos en los territorios. En los territorios, fíjese que ni siquiera el gobierno puede llegar a estos centros mineros, y eso lo ha dicho justamente la Defensoría del Pueblo, es decir, el gobierno ha perdido total y absoluto control de lo
Y aquí lo que tiene que hacer el gobierno por responsabilidad, porque si no está incurriendo en delitos de lesa humanidad, porque lo que está cometiendo ya es genocidio con los pueblos indígenas. Seguro que sí. Ruth, vamos a estar atentos obviamente al trabajo que ustedes realizan y lo que vaya haciendo también el gobierno para ver si es que logra controlar esto del mercurio y las actividades mineras que utilizan precisamente el mercurio. Gracias por estar en Dossier. Muchas gracias y buenas noches, don Mario. Muy bien, amigos, avanzamos en nuestro programa. Vamos a ir rápidamente al panorama internacional. El titular del Instituto Nacional de Migración de México ha descartado que miles de migrantes sigan utilizando para salir de su país un tren de carga que prácticamente recorre el país para llegar a la frontera del norte. Pudieron evidenciar que los migrantes siguen usando un tren de carga para llegar a la frontera norte de México, pese a que el Instituto Nacional de Migración lo había descartado por medio de su titular, Francisco Garduño. Tenemos operativos especiales en ferrocarril. Pues traemos nosotros operativos con Guardia Nacional, con Migración, con Policía Estatal y Ferromex que está también colaborando a fin de bajar a los migrantes que tripulan los vagones. Pese a lo dicho por el funcionario, ya que desde el pasado 22 de septiembre había sido anunciado el despliegue de agentes para evitar que los migrantes abordaran el tren de carga, al menos 1,000 personas quedaron registradas descendiendo de este procedentes de Torreón. Uno de ellos fue Carlos Eduardo, ciudadano venezolano, quien relata que en efecto las autoridades mexicanas sí están atentas al paso de los trenes con migrantes, pero para buscar extorsionarlos a ellos. Tenemos casi 2 semanas en este tren. Primero, el otro fue saliendo del basurero que nos costó mucho. La migración nos paró a mitad del desierto. Duramos 2 días en el desierto, imagínate, pues, sin agua, sin comida. Entre tanto, el director de Migración se sostiene en que sí se han cumplido los compromisos de mantener los trenes sin migrantes y resalta que lo importante es detenerlos desde mucho antes de llegar a Ciudad Juárez. Estos, por su parte, agradecen el apoyo de ciudadanos mexicanos que les lanzan agua y comida mientras van en los trenes, ya que es lo que les da fuerza para mantenerse en pie durante su viaje. Bueno, y México es uno de los países que tiene mayores problemas con esto de la migración, de su gente que se va precisamente al país del norte. Esto ya lo vienen arrastrando también hace mucho tiempo atrás. Hemos invitado a la licenciada Jessica Torrico, ella es presidenta de la Fundación Internacionalista de nuestro país. Jessica, gracias por estar en Dossier. Muchísimas gracias por la invitación y ahora vamos a hablar sobre un tema muy importante que es lo de México, ¿no? Seguro. Al parecer esto de la migración en México es incontrolable, ¿no? Así es, porque este tema de migración con todos los problemas que ya conlleva en América Latina, desde Brasil, Colombia, Venezuela, ha ido incrementando y peor con este tema del paso 42, que donde disponen este tema, entre el artículo 8 también, es que más de 1,000 personas pueden ingresar de manera legal a Estados Unidos. Y es por eso que esta afluencia se ha incrementado en mayor exponencia, ¿no? Y es por eso que tenemos este caso en México, prácticamente en la frontera de Estados Unidos. Bueno, pero esto del paso 42 también no es algo nuevo, ¿no? Claro que sí. Es algo que ya existe, es algo que los mexicanos que quieren irse al país del norte lo utilizan bastante. Es uno de los puntos también donde hay mucho problema con los migrantes. Es ese tema, como no solamente en México, como le decía, esto conlleva en una crisis migratoria en todo lo que es América Latina. Vemos estas tendencias específicas porque no existe una estabilidad económica y social dentro de estos países, inclusive viendo el tema de la problemática social de la corrupción, la droga. Es por eso que las personas buscan migrar a un lugar mejor, que en este caso llega a ser Estados Unidos, ¿no? Que es el sueño americano. Tendría que ser Estados Unidos, ¿no? Que al parecer también en las últimas gestiones como que ha endurecido sus políticas migratorias y esto no favorece para nada a los mexicanos en este caso. Es así y bueno, se habló de esto desde el tema de Trump con el muro, que prácticamente ya se estableció, porque tenemos una frontera muy segura en este caso, y es por eso que a pesar de las políticas y las negociaciones que se den entre México y Estados Unidos, por lo menos hay un camino abierto y hay una posibilidad, tanto como también en Estados Unidos hay una crisis, un ejemplo social,
no tenemos muchas personas. En Europa se ve otro contexto por el tema de la migración, porque viene a través de las crisis, de las guerras, todo lo que es la convulsión social, peor con este tema que pasó lo de Rusia y Ucrania. Ahora vemos en todo lo que es América Latina que sí se está sobreviviendo en este tema, ¿no? Bueno, pero México, ¿cómo podría solucionar este problema de la migración? Más allá de lo que pueden ser políticas económicas, la parte laboral, porque se han hecho también, se ha visto que han hecho las reuniones correspondientes, diplomáticas, deber de buscarle soluciones a esto, pero no han logrado absolutamente nada. La gente sigue viendo qué puede hacer para solucionar sus problemas familiares. Mire, dentro de todo lo que es este contexto, existe este escenario internacional. Existen organismos especializados con el tema de los derechos humanitarios, porque se ve muchísimo el deterioro de los derechos humanitarios de las personas. Están migrando bajo condiciones extra peligrosas en estos sentidos. Y se ve estos diferentes enfoques. Todo lo que viene el contexto social es muy importante para todos los países. Inclusive Bolivia tiene un alto nivel de migración. Y un ejemplo, México es una puerta muy segura para los migrantes. Porque un ejemplo, se pasan por el río, se pasan por el desierto y un ejemplo en este sentido, se van por diferentes canales. Las personas se ponen en riesgo. El tema de la seguridad para Estados Unidos ha sido implementada inclusive después del tema del 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque vienen todas estas irregularidades. Y todas las personas, lamentablemente, el sueño americano es como que un contexto que desde los mexicanos o todo el mundo en realidad lo vive. Finalizar, Jessica, en todo caso tendríamos que colegir que, bueno, los migrantes que pasan por esos lugares en la frontera México-Estados Unidos no solamente son mexicanos, obviamente son de toda Latinoamérica. Y es uno de los problemas graves que tiene México en este momento, de ser la principal puerta de migración de todos los países latinoamericanos para el país del norte. Exactamente, mire, podemos ver específicamente, los migrantes vienen de Venezuela, una crisis interna grandísima. Honduras, vienen de Brasil, inclusivemente Argentina, Bolivia, y es donde todos estos países están en crisis económicas y sociales por temas de los gobiernos, ¿no? Así que seguro es donde se busca este tema, como le digo, el gran sueño americano. Esto pero no va a frenar. Para nada. Para nada. Es difícil porque un ejemplo, a pesar de que existan estos organismos internacionales, dice dentro de todo lo que son las relaciones internacionales, no existe un ente supranacional que puede controlar todo esto. Y esta crisis económica es a través de las políticas internas de los estados. Y no se puede controlar a no ser que cambiemos la visión de América Latina en este sentido. Jessica, gracias por estar en Dossier. No, para mí es un gusto. Muy amable. Amigos, vamos a revisar a continuación las informaciones que han marcado esta jornada. Una cámara de seguridad de un domicilio captó el aparatoso accidente que involucra una pequeña volqueta que chocó de frente contra un auto. Los ocupantes de este último resultaron gravemente heridos, quienes quedaron atrapados entre los fierros. Este miércoles, uno de los dirigentes de la Comisión Política dio lectura a la resolución en el Congreso de Lauca Eñe. Ratifican a Evo Morales como presidente del Movimiento al Socialismo y también lo proclaman como candidato único para las elecciones del 2025. Los amigos desaparecidos desde el mes de mayo fueron asesinados. Sus cuerpos maniatados fueron encontrados enterrados en una población cercana a Huanuni, en el departamento de Oruro. La policía investiga si se trata de un ajuste de cuentas. Un menor de 13 años perdió la vida tras caerle en su cuerpo parte de un árbol que estaba siendo podado dentro de un módulo educativo en Pueblo Nuevo. Policías de homicidios ya se han trasladado hasta el lugar y trasladaron también el cuerpo hasta la morgue judicial.
El gerente regional de la ABC ha llegado hasta el municipio de Cañadas, de Cuatro Cañadas, para participar de la reunión con transportistas. Ha indicado que han existido falencias y retrasos en cuanto a las refacciones de los tramos carreteros. Sin embargo, están predispuestos a dar solución a este conflicto con el sector del transporte. Queridos amigos, cerramos dossier. Como todas las noches, les deseamos que tengan un excelente descanso. Permiso.